Elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 15 de julio del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles nos acompaña hoy Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Les comento algunos titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Cuba amaneció en la calle este viernes. Y así lo retratan algunos medios de comunicación. Univisión dice: pongan la corriente, tenemos hambre. Sorpresivas protestas en Cuba luego de 11 horas de apagón. En la madrugada de este viernes, nuevas protestas se registraron en Cuba luego de 11 horas sin electricidad. Videos desde Pinar del Río muestran a las personas molestas tocando cacerolas y gritando consignas en contra del régimen. Habrá que ver cómo se desarrollan estos acontecimientos. Saben ustedes la represión que está desatada en ese país, que ha desatado el régimen cubano. En los Estados Unidos, como lo destacan los medios de comunicación, Trump vuelve a la batalla política. Ya he tomado la decisión, dijo el expresidente republicano, fiel a sí mismo, dice El País de España. Alimenta con una intensa campaña de marketing las expectativas sobre su regreso a la competición electoral, seguramente de cara al año 2024. En tanto eso ocurre, bueno, continúa el éxodo, saben ustedes, la migración venezolana. Varios ciudadanos de nuestro país, por cierto, forman parte de una nueva caravana que intenta llegar a Estados Unidos, y en medios de comunicación lograron conversar con el padre de esta pequeñita, de este angelito que falleció en la selva del Darién. Ayer hablábamos de este caso, el desgarrador relato del padre de la niña que murió en el Darién. Edwel Chirinos es oriundo del estado Falcón. Esto lo tomó de 800 Noticias. Vive desde hace 8 meses en los Estados Unidos y esperaba encontrarse con su esposa Luz Asleidis Steile Argüelles y su hija de 3 años, Luciet Antonella Chirinos Steile. Sin embargo, este anhelo no se hizo realidad. Ambas fallecieron al intentar cruzar la selva del Darién entre Colombia y Panamá. En entrevista para Telemundo Utah, Chirinos relató que el pasado 3 de julio le enviaron un video y una foto de su hija en una moto cuando partían de Sebastián el Peluche. Les escribí el lunes en la mañana y empezó a sospechar el grupo que iba con ella porque salió el miércoles. Lo único que sabemos, dijo el padre de esta pequeñita, es que los cuerpos están en el río, que se ahogaron. La persona que me pasó la información le dijo que agarró a la bebé para que no se pudriera, esto lo leo textualmente, en la orilla, la echó al agua, ya era mamá también, para que corrieran y un ente público las pudiera conseguir donde desembarque el río. Un drama, una tragedia, bueno, producto de lo que ocurre internamente en nuestro país. La huida de millones de venezolanos, una nación, insistimos, que no está en guerra, no ha sufrido una catástrofe natural. Bueno, suman 4 los venezolanos que han muerto en las últimas horas en la selva del Darién. Por cierto, el gobierno español entregó a Nicolás Maduro a un perseguido venezolano. Esto lo tomó del Mundo de España. Indignación y estupor en la comunidad venezolana en España. El gobierno ha entregado hoy al régimen bolivariano, leo la nota del Mundo de España, al ciudadano venezolano Ernesto Quintero, antiguo empleado de una casa de bolsa en Caracas y perseguido del gobierno venezolano. Indignación y estupor ha causado en la extensa comunidad venezolana, esto está entre comillas, en España, la extradición a Venezuela del compatriota Ernesto Quintero. Es un grave precedente que nos preocupa e indigna a todos. Hemos pedido explicaciones a las autoridades. Esto lo dijo Antonio Ecarri, que ejerce como jefe de misión diplomática de la presidencia encargada en España. En Venezuela, bueno, se ha desatado, saben ustedes, en las últimas horas también persecución contra activistas, trabajadores de derechos humanos.
Y nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema. Con él vamos a hablar acerca de cómo incluso funcionan las instituciones en nuestro país. Joel García es abogado, especialista en Derecho Penal, profesor universitario, defensor de derechos humanos, lleva varios casos de presos políticos. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muy buenos días a la gran sintonía de RCR y un gusto estar con ustedes nuevamente. Pues yo le pediría un comentario, doctor, acerca de lo que está ocurriendo. Por cierto, una de las razones fundamentales de la migración, entre otras, además del hambre, la crisis, es justamente la persecución política. Yo le pediría un comentario sobre lo que está ocurriendo internamente en Venezuela. Se ha desatado, como lo han denunciado varias organizaciones no gubernamentales, una nueva ola de represión contra activistas y defensores de derechos humanos. ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos. Sí, es muy lamentable, bueno, la noticia, el titular que leía sobre lo que ocurre en la selva del Darién, venezolanos huyendo como desplazados, como si tuviésemos una guerra o el país estuviera devastado. Literalmente por una guerra no está, por una catástrofe natural no, pero vean cómo estas personas se arriesgan con la familia, con los niños, a cruzar esa selva para buscar un futuro mejor que saben que en Venezuela no lo van a conseguir. Y precisamente es producto de esta crisis económica, social, política y de represión y persecución. Venezuela no solamente la gente huye porque tiene hambre, porque no tiene salud, sino también huyendo del Poder Judicial. Porque, voy a decir del Poder Judicial porque si un órgano policial lo detiene usted, si el sistema de justicia funcionara, usted no tiene que estar preso más allá de las 48 horas que la policía lo apresó. Pero es una asociación criminal que está organizada por tanto los cuerpos policiales, por la Fiscalía del Ministerio Público y por los tribunales, sobre todo esto que tienen competencia en materia de terrorismo. En Venezuela se desató ahorita una ola de persecución, dirigentes del Partido Popular Bandera Roja, dirigentes sindicalistas, defensores de derechos humanos. Ya Tarazona tiene más de un año preso, y pareciera que están enfocando a cualquier forma de aglutinamiento, de asociación, que quiera generar alguna protesta reivindicando sus derechos laborales, sociales. Todo ello lo están acabando. Vean que estas trabajadores que están presos ahorita de Bandera Roja, defensores de derechos humanos, es precisamente porque alzan la voz. Pareciera que lo que quieren es acabar con cualquier foco de protesta, porque creo que en el aspecto político, como que al gobierno le salió más económico o con menor costo comprar voluntades que perseguirlo. Vean ustedes que la persecución ahora va hacia otro sector, porque pareciera que ya entendió que con los opositores políticos es más fácil comprarlo, dividirlo, que perseguirlo. Entonces está con ese factor ahora disidente, pero de los trabajadores, de aquellos que no están en esos grupos grandes de partidos políticos. Pero tengo que preguntarle, doctor, porque entre otras cosas queríamos conversar con usted acerca de cómo está funcionando el sistema judicial venezolano, sometido a examen no solo en el marco de la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela, también por la misión de determinación de hechos, incluso por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tomando como punto de partida lo que ha ocurrido recientemente con estas declaraciones del fiscal que fue designado por la constituyente comunal, en un caso que usted conoce, el del magnicidio frustrado. Él, en unas declaraciones que generaron toda clase de reacciones, adelantó que ya hay sentencias condenatorias preparadas. Ni siquiera el juicio ha culminado, y yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Lo escuchamos. Esa última declaración, una entrevista que hizo Tarek William Saad con Ernesto Villegas en un programa de este último, me llamó muchísimo la atención, además de hablar cosas que desde el punto de vista jurídico no caben, desde el punto de vista académico no caben en el caso de Carlos Lanz. Además de ello, le dijo a Ernesto Villegas que él tenía una primicia, y que esa primicia era que estábamos próximos a culminar el juicio que se le sigue a estas 17 personas por el caso del magnicidio frustrado.
Y eso es totalmente cierto. Ahorita, en la mañana, quizás media mañana, tenemos audiencia de ese caso, cuando la tuvimos también el día martes. Es decir, estamos acelerando ya para culminar. Eso es verdad. Lo que es preocupante es que el fiscal de la República adelanta opinión en cuanto a que esas sentencias van a ser condenatorias. Quiero decirle que la Fiscalía es una de las organizaciones más verticales que existe, porque los fiscales de la República, todos los fiscales actúan por delegación del fiscal general de la República. Es un organismo único e indivisible. Decía yo en la audiencia pasada del caso del magnicidio, le decía a la juez que cómo podría un fiscal de esos que están en juicio pedir la absolutoria de alguno de los acusados que está allí, porque vio que no pudo demostrar su responsabilidad. ¿Cómo podría un fiscal decirle a la juez que pide la absolutoria, es decir, la libertad plena de una persona, cuando ya el fiscal general le dictó línea, cuando ya el fiscal general dijo que tenían que ser condenatorias? Entonces, eso atenta gravemente, primero contra la independencia del Poder Judicial, y eso nos dice a su vez que en Venezuela no hay independencia. El fiscal suele condenar mediáticamente a cualquier persona, y eso estamos cansados de verlo. El fiscal, no sé si a exprofeso, no sé si por ignorancia, no sé si por falta de conocimiento, lanza a veces cuestiones que no son nada jurídico y nada transparente como debe comportarse un fiscal del Ministerio Público, que en una fase de investigación tiene que actuar de buena fe, y si bien es cierto que una vez que acusa ya es una parte interesada, pero siempre orientando o dirigiendo lo que ellos pretenden o quieren tener. El fiscal general de la República, en verdad, es preocupante en sus últimas actuaciones, en su discurso, en su pronunciamiento, da mucha pena ajena, porque estamos hablando no de cualquier hijo de vecino, sino estamos hablando del fiscal general de la República. Ahora, doctor, ¿ustedes pueden intentar alguna acción a partir de esta declaración en el marco de este proceso del magnicidio, supuesto magnicidio frustrado o no? Mire, en la ley orgánica del Ministerio Público establece las causales de inhibición y de recusación de un fiscal general. Y entre esas causales está el de adelantar opinión. El problema es que en la etapa donde estamos procesalmente, ¿verdad? Y a sabiendas de que esa recusación se va a interponer ante el mismo despacho de él, y después que se va a enviar, si él lo admite, al Tribunal Supremo de Justicia, lo que vamos a hacer quizás es dilatar en el tiempo el proceso. Y nosotros precisamente queremos terminar ese proceso, porque vamos a ver si son condenatorias, porque a Juan Carlos Requesén, y voy a hablar porque es a quien represento, a Juan Carlos Requesén no se le ha podido probar la responsabilidad, María Ale, de ninguno de los 7 delitos que se le acusaron. Ninguno. Entonces, yo no sé cómo ese fiscal o los 3 fiscales que están en ese juicio le van a pedir una sentencia condenatoria a Juan Requesén. Sin embargo, ya el fiscal dictó línea que hay que pedirla. Ahora, no sé cómo la juez va a sacar de dónde esos elementos de convicción, esas pruebas para condenarlo, porque no lo hay, María Alejandra. Hasta ahora no han podido demostrarle, pero ni uno de los delitos, ninguno de ellos. Si permiten, invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera recordar brevemente lo que ha sido este proceso, sobre todo en el caso del diputado Juan Requesens. En su momento, cuando él es detenido, él permanece desaparecido, estaba en compañía de su hermana. Esto quedó retratado en las cámaras de seguridad de su residencia y por eso, entre otras cosas, conocimos los detalles. Y más tarde, el propio Nicolás Maduro expuso unos videos que no figuran en el expediente, usted me corregirá si me equivoco, en las peores condiciones de este diputado que gozaba de inmunidad y, bueno, a quien no le respetaron sus derechos. Yo le pediría un comentario al regreso sobre lo que ha sido este proceso y hay que sumar ahora esta declaración del fiscal designado por la Constituyente Comunal, donde ya adelanta que habrá sentencias condenatorias. Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más
Palabras menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la violación de derechos humanos de nuestro país, tan graves que han provocado la apertura de una investigación ante la Corte Penal Internacional por presunto delito de lesa humanidad. Venezuela es la única nación en América Latina sometida a ese proceso. Nos acompaña el doctor Joel García, que es abogado, defensor de derechos humanos, lleva varios casos de presos políticos. Yo le he dejado una inquietud, uno de ellos, uno de los más emblemáticos, que figura, por cierto, en el informe de la Misión de Determinación de Hechos, se refiere al diputado Juan Requesens. Nosotros recordábamos brevemente, reseñábamos lo que fue, o lo que ha sido, mejor dicho, este proceso. A él lo detienen arbitrariamente, me corregirá si me equivoco, doctor, el 7 de agosto de 2018, él, junto a su hermana, permaneció desaparecido. Nos enteramos los detalles porque trascendieron los videos de las cámaras de seguridad de su residencia cuando los cuerpos de seguridad llegaron a detenerlo. No recuerdo si sin orden judicial, usted me corregirá si me equivoco. Luego, bueno, toda clase de arbitrariedades e irregularidades, incluyendo la exposición pública del diputado que gozaba de inmunidad por el propio Nicolás Maduro, en un video que no figura en el expediente. Él aparece en las condiciones más degradantes y narro brevemente, bueno, en ropa interior, cubierta aparentemente con heces fecales. Y hoy, bueno, hay que sumar esta declaración del fiscal designado por la Constituyente Comunal, que habla de una sentencia, una supuesta sentencia condenatoria que está lista antes de terminar el juicio. Y yo le pediría un comentario sobre este tema, doctor, lo escuchamos. Sí, pues como usted lo afirma, el 7 de agosto del año 2018 fue aprehendido Juan Carlos Requesens cuando salía del edificio en compañía de su hermana. Las cámaras de seguridad del lobby del edificio donde están los ascensores, así lo reflejaron. Esas imágenes fueron promovidas por la defensa de Juan Carlos Requesens y el día martes pasado fueron exhibidas en sala esas imágenes que desvirtúan el acta policial que dice que a Requesens lo detuvieron huyendo y solo con un morral donde tenía un arma de fuego. En esas cámaras se ve la forma, la manera en que fue aprehendido. Además, ninguno de los funcionarios que aparece en esas cámaras fue a deponer al tribunal. Ninguno de los funcionarios que aparece en esas imágenes aparecen reflejados en el acta policial. Los que fueron a declarar no son los que están allí. Y eso quedó así demostrado. Igualmente, en el acta policial dicen que Rafaela Requesens no estaba allí. En las cámaras se puede ver a Rafaela Requesens y además, uno de los últimos funcionarios que fue a declarar, así sí lo dijo, que fue detenida también Rafaela Requesens.
fue desaparecido por unas horas, y si no es gracias a ese video, no sabemos qué cuerpo policial lo detuvo. Posteriormente fue exhibido en 2 videos, uno autoincriminándose, es muy al estilo del fiscal general. Vemos días pasados como en el caso de Carlos Lang hay unos videos similares, videos que no son incorporados al proceso, porque son videos que violan el derecho a la defensa, porque está desprovisto de su defensa, y además de que no son realizados en un tribunal. Así ha pasado con otros casos. También fue exhibido un video degradando la persona humana, la dignidad humana de Juan Carlos Requesén, y que fue objeto de burla por parte del Ejecutivo Nacional. Ese video tampoco consta allí. Juan Carlos Requesén fue aprehendido supuestamente por órdenes del Tribunal Supremo de Justicia el día 7 de agosto, cuando en realidad Tarek William Saad solicitó la aprehensión de Juan Carlos Requesén el día 8, y el día 8 es que se hubo pronunciamiento, sin embargo estaba detenido. La Constitución, por ser un diputado de la República, ordena que así lo aprende por cualquier caso de flagrancia, debió haber sido conducido hasta su residencia. No ocurrió así, fue al SEBIN. No fue así hasta apenas en el 2019, que fue llevado a su casa. Juan Carlos Requesén, como les dije, está consciente de que es un preso político. Va a cumplir 4 años ya con su libertad restringida. El 7 de agosto cumple 4 años. Entonces yo creo que ya se está preparando el show mediático, porque el 4 de agosto es el día de la Guardia Nacional, cuando sucedieron esos hechos del 2017, y van a hacer un show de que con la condenatoria de estas personas, y a 4 años de ese suceso, etcétera, van a condenar a estas personas. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, a Requesén tienen que darle libertad plena, sin ningún tipo de restricción, porque no le han podido probar nada. Pero, doctor, ¿cómo es posible, la pregunta obviamente es retórica, pero cómo es posible que sigan ocurriendo estas cosas en momentos en los cuales hay una investigación en curso por presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela? Estamos hablando de actos, de un ataque generalizado sistemático contra la población civil. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Pareciera que estas personas no temen a ese derecho penal internacional, a esas posibles sanciones. Ayer leía que condenaban a un nazi, después de 70 años, lo condenaban por esos crímenes, ¿no? Yo sí estoy seguro que si ellos no le temen a esa justicia penal internacional, les va a llegar. Y fíjense que acaba de morir un funcionario del CISPC en Apure por tortura. Aquí se sigue torturando, se sigue persiguiendo, se sigue haciendo detenciones arbitrarias. Hay jueces que son los idóneos para prestarse a ello, y pareciera que no temen a ello, pareciera que no temen a esas posibles consecuencias que tarde o temprano les va a llegar. Yo pienso que ellos creen que eso no sirve para nada a la justicia penal internacional, porque verdaderamente actúa lenta. Pero Dios mediante, en Venezuela tienen que haber cambios. Venezuela tendrá que llegar la democracia, y sin venganza, sin revancha, pero sí con justicia. Nosotros debemos juzgar a todos estos criminales que están bien identificados. En mi caso yo sé qué fiscales, qué jueces, qué funcionarios han actuado, porque tenemos los nombres de todos ellos. En cada uno de esos expedientes reposan los nombres. En cada uno de esos expedientes reposan las sentencias arbitrarias que estos jueces han dado y las solicitudes que los fiscales han hecho. Doctor Joel García, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Sabemos que tiene ocupaciones, abogado, especialista en Derecho Penal, profesor universitario, quien lleva varios casos de presos políticos en nuestro país. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos acerca de la violación de derechos humanos en nuestro país y esta represión que se ha desatado en los últimos días. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, más aún les diría yo, ha sido víctima de estos hechos. Orlando Moreno es coordinador nacional de Mente Venezuela de Derechos Humanos, pero además está sometido a proceso judicial. Fue víctima de tortura en nuestro país. Le agradezco profundamente recibir nuestra llamada. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la oportunidad y el espacio para las víctimas. Incluso para hoy luchamos contra un régimen criminal, uno de los temas más importantes que tiene Venezuela, que son los derechos humanos. Comentar, por cierto, y lo subrayo, la tortura es uno de los delitos que investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cometidos, que habrían sido cometidos en nuestro país, y estamos hablando de causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, esto lo dice el Estatuto de Roma, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o su control. Es el caso de lo ocurrido con Orlando Moreno, y yo antes de iniciar conversación te pediría tu testimonio, Orlando. He leído declaración que ofrecías al comercio de Perú. Allí narran que tú, como estudiante universitario, fuiste detenido en una manifestación, estuviste esposado y colgado durante 24 horas mientras eras golpeado por militares. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. Sí, recuerda que tengo dos procesos judiciales, uno en el año 17, cuando era estudiante, igual era de los derechos humanos, era el coordinador de los defensores activos del Foro Penal en el Estado Monagas, y el año pasado, cuando grababa testimonios de familiares, de los familiares del último naufragio mortal que hubo en el Delta, también fui objeto de una detención arbitraria y luego una paliza brutal que me dio el CICPC. En el año 2017, ellos, como sabemos, se sentían apoyados. No había ninguna lupa encima de ellos viendo lo que hacían. Y es una de las cosas a las cuales ellos profundizaron en crear esos símbolos para reducir incluso la dignidad de un pueblo. En este caso, comenzaron con la doctora Fiuni, luego con militares que se alzaban en contra del régimen, y luego estudiantes.
Y así fue un patrón contra todos quienes alzamos la voz contra ellos. En el año 2017 me llevaron a La Pica, me detuvieron en una manifestación, me llevaron a La Pica y allí me guindaron en una viga de un tanque de agua elevado que está en La Pica. Son testigos, incluso presos políticos que hoy están en Ramo Verde, que estaban en ese momento en La Pica, donde me habían guindado, y gracias a ellos incluso es que mis familiares podrían incluso tener comunicación o información de mí. En ese momento estuve 24 horas, de 9 hasta las 6 aproximadamente, en el patio, y luego dieron la orden de pasarme a un pasillo, también igual guindado, pero cuando estuve guindado en la viga, lo único que tocaba en el piso eran las puntas de los pies, y cada vez que reposaba, las esposas incluso me hacían daño en las muñecas. Luego de allí pasé al pasillo, allí sí podía tocar todo el piso con los pies, pero el dolor sigue siendo brutal, y comencé a recibir golpes de la Guardia Nacional, que es un caso muy curioso porque ellos incluso todos estaban, cuando ya hasta este momento me di cuenta que todos querían mi cabeza. La detención la hizo la Policía del Estado con ayuda del SEBIN, pero el SEBIN no aparece por ningún lado. Luego me llevan a la Guardia Nacional me hace la exigencia de grabar un video contra María Corina Machado, que ella me financiaba y me giraba instrucciones para hacer protesta violenta en el Estado. Evidentemente en ese momento me negué. Luego me pasaron a La Pica y fue donde me torturaron, me quitaron la ropa, se la llevó alguien del DESUR en el estado Monagas, y fue donde recibí la mayor cantidad de golpes y cuando me guindaron. Luego de allí salí, estuve en la celda, reposé, prácticamente me dejaron reposar para que la hinchazón de los brazos y los golpes se fueran. Luego, como el cuarto día fue que pude ver a mi familia, mi mamá tratando de ver cómo yo estaba, y traté de explicarle que estaba siendo torturado, pero ya la información ya estaba en la calle. Al sol de hoy, después de la audiencia preliminar, luego al pase a juicio, estoy viendo como que fue una componenda de todos. Ahora la responsabilidad la tiene la justicia de Maduro, donde hay un desespero, donde hay no hay algo independiente, sino que todo le dan al lugar a quienes me acusan, en este caso al fiscal que está en ese caso, dice cualquier cantidad de cosas, y la juez en este momento le da todo al lugar, y lo que pide mi abogado, por ejemplo, algunos testigos, y todo es en contra. O sea, se ve como la forma de cómo ellos manejan la justicia. Evidentemente yo siempre voy a ir con la cabeza en alto. Nunca les he tenido miedo, ni siquiera le tuve miedo en el año 2017, mucho menos 5 años después, donde claramente no hay nada en mi contra, donde incluso hablan de que el delito que ellos manejan hacia mí, que es de tentación de artefactos explosivos, los testigos de ellos se lavan las manos. Yo incluso lo quedo viendo para que me digan en mi cara qué es lo que realmente hice. Fue un testigo que es el subdirector de Polimonaga, y él se lavó las manos. Ayer fue una testigo donde no pude explicar bien qué eran los objetos que yo tenía encima. O sea, claramente esto en teoría me beneficia muchísimo porque no hay la posibilidad real de ellos inculparme, pero como es un proceso viciado, montado, ya prácticamente todo está en el sartén para freírme, porque claramente no me van a dejar. Pero aún así, yo sé, sabiendo que van a hacer todo lo posible por acusarme, por imputarme, yo no les voy a bajar la cara, porque eso es lo que ellos quieren, callar a todas las personas que hoy hacen la voz por otras, como activista de derechos humanos. El caso de Javier Tarazona, que una de las cosas a las cuales las denuncia, incluso
a ellos les molesta y me ha llegado por otras vías, es que no quieren que hablemos de los grupos armados que controlan el territorio. Muchos estados están tomados por grupos armados y hoy tenemos noticias incluso bastante dantescas, como el caso de Virgilio Trujillo, un activista indígena en Amazonas, que prácticamente eso pasó como por debajo de la mesa, donde esta persona días anteriores estaba denunciando la presencia de grupos armados y que estos grupos armados extraen una cantidad de oro y de minerales de territorios donde él y su fundación la protegían. Esa persona fue asesinada por 3 impactos de balas en la cara. O sea, eso de otra manera sigue el patrón sistemático, sigue los símbolos para atemorizar a activistas de derechos humanos, incluso que están develando la presencia de grupos armados, y eso sin duda alguna es algo que nosotros debemos seguir hablando. Eso no nos da ningún tipo de temor. Lo que nos da temor a nosotros es que el sistema incluso nos absorba. No nos da temor la cárcel, no nos da temor que nos asesinen, sino que el sistema nos absorba como prácticamente ha absorbido a gran parte de la población, como es el caso de esta falsa oposición que hoy prácticamente busca unas elecciones sin ningún tipo de condiciones previas para nosotros poder competir. Desde nuestra organización política, nosotros sí dijimos que vamos a unas elecciones limpias, una elección incluso que nos lleve a la libertad. Si no nos lleva a la libertad, no vamos a unas elecciones. Evidentemente, ellos están preocupados por los últimos anuncios de Vente Venezuela, donde claramente dijimos que nosotros sí hemos estado completamente comprometidos con el escenario electoral, pero si nos lleva a la libertad. Si no nos lleva a la libertad, evidentemente no le vamos a decir a ningún venezolano que se meta por esa vía. Es por eso que nosotros claramente estamos convencidos que hoy estamos secuestrados por un grupo de criminales que tienen secuestrado a nuestro país, y que nosotros en todos los terrenos, incluyendo en el electoral, pero con condiciones que nos lleven a la libertad, nosotros vamos a estar trabajando en pro de que los venezolanos incluso tengan un país en libertad y en democracia. Claro, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso, quisiera preguntarte en qué estado está el proceso en tu contra. Eso en primer lugar. Y, tu reacción ante lo que ha ocurrido contra otros dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales en las últimas horas. Al regreso, te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de DILAB Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, DILAB Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. DILAB Biodiagnóstico. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Conversamos a esta hora con Orlando Moreno, quien es coordinador nacional de Vente Venezuela Derechos Humanos. Él fue detenido, me corregirá si me equivoco, Orlando, el 27 de junio de 2017. Al final, entiendo, o luego de participar, mejor dicho, en una protesta en Maturín, como dirigente
estudiantil, hoy sometido a proceso judicial. Y yo dejaba un par de inquietudes para nuestro invitado. En principio, ¿en qué etapa se encuentra el proceso en tu contra? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tu reacción ante lo que ha ocurrido con defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, recientemente organizaciones de la sociedad civil, miembros de la Alianza para la Defensa de los Derechos Laborales en Venezuela rechazaron estos hechos. Me refiero a la detención de Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Néstor Astudillo y Jenny Pérez, muchos de los cuales militan, por cierto, en Bandera Roja. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Está en el proceso de juicio. Han habido enseñamiento por parte de la justicia de Maduro. En cada uno de los casos uno le ve como unas conductas bastante raras, desde el juez hasta el fiscal. Incluso cuando doy mi nombre para el alguacil, ya el alguacil dice, tú eres el periodista. O sea, ya como que todo el Palacio de Justicia sabe que el caso incluso está en la CPI. Y hay como una especie de temor. Hay quienes se arriesgan a enfrentar con falsedades este proceso, pero hay también quienes incluso con temor se lavan las manos, que es el caso del subdirector del Estado de Polimonagas. Y ayer esta experta que habla de las cosas que me sembraron. Y se ve eso, se ve un proceso donde incluso no me dan la posibilidad de llevar testigos en mi defensa. Hay ese proceso turbio que sin duda alguna yo estoy convencido de que cualquier decisión que salga de ahí es para complacer al régimen, es para incluso darle la posibilidad a ellos de que tengan un mecanismo para seguir creando estos símbolos en contra de quienes hoy luchamos por la libertad y la justicia. El caso sobre reacciones de otros dirigentes, de otras... Mira, estamos convencidos, nosotros vivimos una guerra que no descansa. Todos los días el venezolano está inmerso en esta guerra no convencional, una guerra que incluso el régimen nos ha declarado desde hace mucho tiempo. No es de hace unos días, sino de hace mucho tiempo, y nadie que levante la voz por sus reivindicaciones salariales, por sus reivindicaciones de salario colectivo. O sea, nadie está inmerso incluso de que el régimen los persiga, los detenga o en este caso los asesine. Pero una de nuestras mayores preocupaciones es que el régimen te absorba, te mimetice con ellos, que incluso te pague, te haga uno de ellos. Y una de las cosas de las cuales nosotros debemos estar convencidos que esta guerra, primero, es una guerra espiritual, una guerra ética, para nosotros poder derrotar a una de las mafias más grandes que tiene Latinoamérica, que es el chavismo. El chavismo absolutamente todo para mantenerse en el poder, y quienes hoy luchamos para, de otra manera, develar todo su entramado oscuro, criminal, vamos a ser perseguidos, vamos a ser boicoteados, vamos a ser incluso asesinados por estos tipos. Y nosotros tenemos que unir fuerza, porque hoy, a pesar de que la comunidad internacional ha mirado para otro lado, hay algunas personas dentro de estos países que insisten en poner incluso en la mesa que hoy Maduro y todos sus secuaces están incluso siendo observados e investigados por la Corte Penal Internacional. Yo creo que eso nos tiene que dar la posibilidad y la voluntad de poder nosotros tener una estrategia un poco más férrea contra el régimen. Hoy la Corte Penal Internacional sí está haciendo su trabajo. Nosotros debemos seguir aupando para que distintas víctimas de violación de derechos humanos, de todo lo que está ocurriendo incluso dentro y fuera del país, como es el caso de la selva de Darién, eso debe llegar
a los organismos internacionales, porque es una de las cosas de las cuales nosotros tenemos como seres humanos en este mundo, de huir de una pesadilla para entrar a la puerta del infierno, como lo han dicho muchos de los venezolanos que han cruzado la selva de Darién. Eso tiene que dar una lectura. Hoy, 242 presos políticos que aún esperan ser liberados, y que incluso que el régimen y la falsa oposición lo usan como ficha de negociación. Eso es lo que nosotros debemos tener en conciencia. Nosotros poder combatir un régimen que hoy oprime, encarcela, asesina, incluso los venezolanos huyen hacia otros países buscando no solamente calidad de vida, buscando sobrevivir, porque hoy en Venezuela no se ha arreglado y sigue incluso un mecanismo de represión, de tortura, de persecución contra aquellos que hacen la voz en contra de un régimen criminal. ¿Por qué, Orlando, estás convencido que la Corte Penal Internacional está haciendo su trabajo en relación con nuestro país? Es que lo estoy convencido porque cuando uno dentro del sistema está batallando para que te den una medida que sea de la verdad, pero el régimen los presiona, pero hay una comunidad internacional, en este caso la Corte Internacional, que los ve. Yo me daba entre risa e indignación que cuando mi expediente pasaba que por cierto lo quitaron porque lo dije en una entrevista, pero al comienzo mi expediente pasaba, lo tenía mi abogado, luego tenía el fiscal, y en la parte de encima, de la primera hoja, decía CPI. O sea, que sí, o sea, ellos están buscando la manera de cómo tapar cualquier posibilidad de que Venezuela se haya declarado, en este caso Maduro y su régimen, se han declarado oficialmente como criminales de lesa humanidad, y ellos van incluso detenidos. Y hay esa angustia de saber qué voy a hacer, de saber incluso en qué ando, con quién me relaciono, incluso todo. Las últimas visitas incluso que hemos logrado hacer, de presentarle víctimas del naufragio, víctimas de grupos armados a la oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el estado de Altamacuro. Hubo esa persecución para saber qué hacíamos, en qué andábamos, a quién le presentamos. Entonces, esto sin duda alguna es algo completamente peligroso, pero alguien debe hacerlo. Y creo que es aquí donde muchas ONG, Foro Penal, Provea, Fundarredes, todos ellos han hecho un trabajo excepcional para llevar de manera exhaustiva todos estos testimonios y estas pruebas para que la Corte Penal Internacional los investigue, incluso los emplace a ellos a que den una respuesta. Y es aquí donde comienza todo el desarrollo nefasto de ellos, de buscar la manera de cómo lavarse la cara, pero no pueden. Cada día meten más la pata, cada día incluso se llenan más la sangre y buscan en los otros factores políticos reconocidos por la comunidad internacional como una especie de lavado de cara, pero no, las víctimas siguen allí están las víctimas, allí siguen los presos políticos, allí siguen la cantidad de venezolanos que han huido de este sistema criminal. O sea, ¿cómo puede tapar un G4 estos hechos? No pueden. Hoy es imposible ocultarle a la comunidad internacional y a la Corte Penal Internacional que hay crímenes de lesa humanidad, incluso que sigue en desarrollo estas prácticas criminales. Orlando Moreno, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos en la mañana de hoy, además compartir tu testimonio, quien es coordinador nacional de 20 derechos humanos sometido a proceso judicial. Gracias. Recordar simplemente, a propósito del testimonio de nuestro invitado, que Venezuela es sometida a investigación por presuntos delitos de lesa humanidad, inicialmente por tortura, violación y otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya.
En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.